estos que son, estos foros que son sincrónicos, ¿no? Que estamos todos al mismo tiempo. Estamos en México a las 17 horas y Colombia, Ecuador a las 18 horas. Estamos a las 6:05 de la tarde. Bueno, y les iba a pedir lo siguiente, cuando estemos en los foros sincrónicos, vamos a prender la cámara porque es la única oportunidad de vernos, ¿no? Entonces, si no prendemos las cámaras, es como si le estuviéramos hablando a un ser inexistente. Entonces, como somos seres encarnados, pues vamos a prender las cámaras para podernos ver, saludarnos, saber quiénes somos. Y se los agradezco inmensamente porque eso nos va a hacer que estemos mucho más cerca. Bueno, bienvenidos todos a nuestra sesión número uno. Hoy abrimos el diplomado formalmente con el módulo uno, que es la espiritualidad en medio de un mundo conflictivo. Entonces voy a mostrarles inmediatamente la agenda para que pues vayamos adentrándonos en los temas que nos conciernen el día de hoy, que nos rinda el tiempo. Como ustedes ven, la sesión normalmente se graba y eso nos garantiza que podamos volver sobre lo grabado, pero también que aquellos compañeros que tienen excusa justificada, pues puedan oír la grabación al día siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Ya está el padre Fabricio también, acabo de verlo. Y Y aquí bueno, estamos. todos bienvenidos. Bueno, muy bien. Nuestra agenda de hoy inicia con nuestro tema central, ¿sí? Vamos a iniciar hoy el módulo uno con la propia experiencia de Dios. Cada uno de nosotros, pues los que trabajamos en colegios de la Compañía de Jesús, tenemos una vivencia espiritual, ya sea porque la traemos consigo, pero también porque la vamos construyendo a lo largo de nuestro trabajo en el colegio, ¿cierto? Donde estamos. Y creo que se juntan las dos cosas, la propia experiencia y la experiencia de una institución que nos aporta mucho valor en términos de entregarnos un tipo de espiritualidad que nos ayuda a entender de qué se trata la práctica pedagógica. Y creo que este módulo nos va a instalar en eso. Este es un módulo muy bonito que, como les decía, se llama la espiritualidad ignaciana en un mundo conflictivo, que el mundo no está fácil, ¿cierto? Hay muchos desafíos a nivel mundial, incluso la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, la sitúa pues, de una manera muy dramática, pero también la educación emerge como una posibilidad de esperanza para responder a esos desafíos del mundo de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer, entender de qué se trata la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad ignaciana en particular y encarnada en un hombre como Ignacio de Loyola, ¿no? Y eso es lo que vamos a lograr entender. Y por otro lado, porque este módulo primero es la base de todo lo otro. Yo les decía la semana pasada que son tres módulos que tienen interconexión profunda y que este módulo primero es la base sobre la cual se erige todo lo otro, sobre la cual emerge todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? El que la educación ignaciana, la educación de la Compañía de Jesús, tiene una perspectiva humanizadora, es decir, que le apuesta a la construcción del ser humano, a su proyecto humano. Y en segundo lugar, pues es una espiritualidad que también es base para la práctica pedagógica. Cuando ya nos adentremos en el paradigma pedagógico ignaciano, que es el modelo pedagógico de la Compañía de Jesús, pues no lo vamos a entender sin las coordenadas que nos ofrece la espiritualidad. Por tanto, los tres módulos están interconectados, se decía ya. Bueno, vamos hoy a tener la siguiente agenda. Primero vamos a tener una breve oración que nos va a orientar el padre Fabricio. Después vamos a hacer una sesión de expectativas de este módulo primero, que voy a orientar yo. Y después nos vamos a intercalar el padre Fabricio y yo las ideas fuerza del módulo primero, ¿sí? Vamos a hacer como una especie de mano a mano, una parte él, otra parte yo. Y al final vamos a dejar a Alejandra, que nos va a dar algunas indicaciones alrededor de la plataforma para iniciar el módulo primero. La idea es que hoy en la noche, mañana temprano, tengamos el módulo uno completo, no por pedacitos. O sea, eso lo habíamos hablado ya con Alejandra para que las personas puedan acceder fácilmente al documento y al itinerario de aprendizaje completo, que de alguna manera también eso nos va a ir ayudando a entender la lógica del diplomado,
y que yo les explicaba la vez pasada que pues funciona a nivel de un itinerario de aprendizaje que comporta además los elementos del paradigma pedagógico ignaciano. Es decir, así como el paradigma tiene sus 5 momentos, los módulos, cada módulo tiene los 5 momentos del paradigma, lo cual nos va a hacer vivir una experiencia pues muy profunda, muy sentida, muy experiencial, pero también una experiencia supremamente reflexiva. Por eso, cada módulo va a tener entreverados distintos elementos, ¿no? Va a tener lecturas del propio módulo, lecturas adicionales que son importantes para contrastar, pero también para aprender cosas desde visión de personas que tienen una experiencia sobre temas específicos. Vamos a tener trabajos personales, vamos a tener trabajos grupales, vamos a tener videos en algunas ocasiones, trabajos prerequisito que no necesariamente se entregan y se suben a la plataforma, pero que nos van a servir como pretexto para apropiar elementos importantes de los trabajos individuales y grupales, ¿verdad? Bueno, entonces sin más, nos vamos con la oración del Padre Fabricio y después ya empezamos con el foro de expectativas. Adelante, padre. Bien, yo les invito a hacer memoria. La parábola de ayer, del domingo 25 de la liturgia de ayer, del tiempo ordinario, era Lucas 16, del 1 al 13, del administrador astuto. ¿Se acuerdan? Hagan memoria, la conocemos para ir profundizando. Y hay como tres frases que a mí me llamaron profundamente la atención para compartir con la gente, ¿no? Háganse amigos con el dinero mal ganado. Háganse amigos con el dinero mal ganado. Y ahí nos choca, pero ahí está la revelación, no meramente la captación de una esencia de un concepto, sino la revelación del misterio. El maestro sabio Jesús, ¿qué nos quiere enseñar? Háganse amigos con el dinero mal ganado para que tengan un lugar en el cielo. Pero quien no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Y luego nos pone en tensión, luego nos pone en problemas y nos dice, hey, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero, ¿ok? Dice que no está escuchando y ahí me escuchan, me dicen si me escuchan ahí. Yo estoy escuchando pasito, pero estoy escuchando bien. Ya, Miramos a ver si hay problemas en la red de algunas personas, porque yo te estoy escuchando bien. ok. Un Entonces, poquito pasito. estas tres fases de la parábola de ayer. Háganse amigos con el dinero mal ganado de la gente, para que tengan un lugar en el cielo. Quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Pero luego nos dice, no se puede servir a dos señores, al Dios Mamón, al Dios del dinero, ¿ok? Y no se puede servir, exacto, no se puede atender a dos señores, al Dios Mamón, al Dios dinero, al Dios de la seguridad, de la financiera, seguridad financiera, ni al Dios vivo y verdadero de Jesús. Bueno, aquí está el maestro sabio Jesús. Una parábola solo se la comprende cuando tomas una decisión, no cuando captas una esencia, un concepto, una idea, porque la idea es la globalidad de la parábola. ¿A qué me invita la parábola? El Señor entiende el lenguaje de la gente, habla el lenguaje de la gente y quiere que la gente lo entienda. Entonces son los problemas del día a día. Y a esos problemas del día a día hay que darle un horizonte, hay que darle una perspectiva, hay que transformar esa realidad. Y eso solo lo puede hacer la decisión de un corazón que desea cambiar su vida. El Señor nos está invitando a ser astutos. Y esa astucia ya la dijo otra vez cuando nos dijo, sean astutos como las serpientes, pero manso como la paloma. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor nos está invitando? A saber resolver los graves problemas de la vida, que es administrar el dinero, administrar las finanzas, ¿ok? Mediante la amistad. Pero para eso hay que hacer astutos, perdonando, compartiendo. Mal ganado, dinero corrupto, pero el Señor en medio de la corrupción busca la verdad profunda. El hombre puede cambiar.
El hombre puede ser mejor, el hombre mujer no. El ser humano puede ser mejor. El ser humano debe entender el misterio de la vida. La parábola te invita a profundizar en las tensiones profundas. ¿Dónde pones tu seguridad? ¿En el dinero, en las finanzas, en planes estratégicos o en la aventura del proyecto del reino de Dios? ¿Que sin dinero lo podemos hacer o no? Jesús no lo necesitó, pero Jesús tampoco lo negó. ¿Ok? La comunidad tenía quien administraba, compartían las cosas en común, había alguien, Judas, que se llevaba la plata, pero él era el encargado del dinero. Entonces el dinero hay que saberlo administrar. Pero nuestra fe en el reino de Dios, nuestra apuesta por un mundo mejor, no está en el dinero. Y parece que será la actitud, no el contenido de robar, la actitud de ganarse amigos con dinero mal habido es astucia, es inteligencia, es audacia. Y eso es lo que hoy necesitamos, porque si no, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz, pero no para vivir como tontos, sino para vivir fieles, fieles al Señor, pero el Señor quiere creatividad. ¿Y esa fidelidad a quién es? ¿A las leyes, al mercado, a la economía, a los indicadores macroeconómicos o a un corazón capaz de resolver las cosas pequeñas que nos van a ayudar a saber si yo sé administrar lo pequeño, sé administrar lo grande en mi vida? Si yo sé administrar cosas pequeñas, sé administrar cosas grandes. ¿Ok? Para luego entonces entender la opción que me invita el Señor, que es entre mamón y amén. Las dos palabras arameas tienen el mismo origen, ¿no? El mismo significado en su origen. Mamón es seguridad, pero seguridad financiera, seguridad física, seguridad en las cosas. Porque crees que teniendo cosas, teniendo dinero, vas a tener seguridad en la vida. Y el Señor dice no. ¿Ok? La verdadera seguridad es el amén, que comenzó con María en la pequeña Nazaret, en la pequeña aldea, cuando ella se le presentó un proyecto inmenso, ser madre de Dios. Y ella dijo, ¿cómo puede ser eso? A través de su fe inteligente, a través de comprender ese misterio, que no lo comprendió, sino que trataba de entender su misterio de vida. ¿Por qué me cambias la vida, Señor? ¿Por qué en este momento, si estoy comprometida con José, yo no he tenido relaciones? ¿Qué me pides? Pero luego María captó algo de ese misterio de Dios que necesita de la humanidad para poder revelar lo mejor de la condición humana y la compañía y presencia de Dios en este mundo lleno de tantos conflictos. Si no sabemos manejar las grandes tensiones de la vida, no vamos a poder apostar por la seguridad que nos da la fe en la palabra, la fe en el reino de Dios, la fe en el Dios de la vida. Amén es seguridad, pero seguridad en la palabra. Mamón es seguridad, pero seguridad en las finanzas. ¿Cuál va a ser mi decisión? ¿Dónde voy a poner a desarrollar mi fidelidad? ¿A quién tengo que ser fiel? A un corazón que es capaz de apostar por lo que vale. El reino de Dios, la mayor gloria de Dios. Pero necesito astucia. No necesito simplemente fe ni palabras, necesito astucia. Entonces el Evangelio es un buen ejemplo para formar a los chicos y formar nosotros mismos nuestra vida en la sabiduría que Dios quiere en nuestra vida. Dios quiere que seamos capaces, como María, de apostar por el gran proyecto. Ella, en el caso de ella, ser madre de Dios en la encarnación y ser madre de la iglesia en la cruz, donde volvió a decir en silencio el amén, pero a través de gestos, yéndose con Juan, cuando Jesús le dijo en la cruz, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, ella volvió, sin palabras, volvió a decir amén, porque entendió el mensaje de Jesús y lo que Jesús quería de su madre, que sea madre de los creyentes, madre de los pobres, madre de la iglesia, madre en la fe. Y ese es el ejemplo que tenemos para apostar. Por el reverso de la historia, recuerden que María es la que dijo el Magnífica. Por eso, Señor, te invitamos de corazón a que nos ayudes a entender qué significa servir, a quién tenemos que servir en el mundo de hoy. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos reciben, acéptalo tú. Sé el que apartó del camino a la piedra, el odio de los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y justo,
pero hay sobre todo la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera ya hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que nos hacen grandes. Poner una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. El servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que es el fruto y la luz, sirve, nos sirve y te pregunta cada día, ¿has servido hoy? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Terminamos. ¿Me escucharon por ahí? Sí, ¿Aló? sí Allá. se escucha. Gracias. Sí, sí, padre. Gracias, Leopoldo. Creo que Vilma, ¿se conectó Vilma? ¿Se desconectó Vilma? Alejandra. Sí, está quieta. Ya me comunico con ella. Ajá, porque le toca ahora la parte a ella. Muchas gracias. Bueno, compartí mi sermón de ayer, por si acaso, que lo hago de oración. Gracias, padre. De nada. Entonces ahora viene, Vilma tiene problemas de internet, me parece. Sí, démosle unos minuticos para que se vuelva a conectar y ya seguimos con la... Aquí Póngalo, estoy. Ah, ya volvió. ya, llegaste. Problemas de red, pero ya me conecté a otra red que tengo por aquí. A ver, una segunda. Bueno, Bueno, yo bueno, ya padre terminé. Fabio, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la parte segunda. Y bueno, me dicen si ahí están viendo. ¿Sí? Sí, se está cargando. Bueno, Y Vilma ya se ve. bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer esta parte que es un foro de expectativas que para nosotros es muy importante porque vamos a tomar nota de lo que ustedes esperan, ¿cierto? Esto es como un semáforo que tiene una parte roja, una parte amarilla y una parte verde. La parte roja la vamos a traducir como en aquello que nos cuesta de manera particular a nivel de la espiritualidad, ¿cierto? Entonces nos gustaría que compartieran ustedes que quisieran vivir en este módulo de espiritualidad y decir, bueno, yo lo voy a compartir aquí y ojalá el módulo. Creo que se congeló. Vilma, se te está cortando el audio. Escucha muy mal, Vilma, si estás hablando. No, no aparece Vilma. Padre, me comunica Vilma que se fue la luz en su casa, entonces que por favor, si puedes seguir, yo te puedo presentar acá pues el documento para seguir con la reunión. De los tres símbolos, el rojo, el verde y el amarillo. Ya el rojo sabemos lo que significa, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles serían las dificultades que yo tengo para comprender, vivir, más que teorizar, yo les invitaría a experienciar, a reaccionar con la vida, ¿no? Pero la pregunta que ustedes quieran.
¿Qué dificultades tienes para comprender, para vivir, para experienciar la espiritualidad en primer lugar y luego la espiritualidad ignaciana para quienes están trabajando en un colegio jesuita? Y se supone que algo ya tienen que haber tenido conocimiento, eso. Y si no, pues la espiritualidad en general. Ese sería el rojo, para que vayan escribiendo. El amarillo, ¿qué deseas conocer, experimentar a modo de expectativa, ¿no? Entonces, para el que tiene alguna experiencia, has oído hablar, has experienciado algunas palabras clave: discernimiento, magi, totalidad, contemplación, qué sé yo. Entonces, ¿qué te gustaría profundizar? Porque la gente normalmente dice, bueno, pero yo no rezo, o yo, a mí me cuesta rezar, me cuesta encontrar a Dios. Entonces, la espiritualidad y la espiritualidad ignaciana es encontrar a Dios en todas las cosas, o sea, no simplemente encontrarlo, sino en todas las cosas. Ven que es interesante la propuesta de este módulo, como decía Vilma, es muy lindo. Y el verde, bueno, ¿qué experiencia tuya de espiritualidad ignaciana quieres compartir? ¿Ya? Es decir, muchos de nosotros ya tenemos algún caminar en colegios jesuitas, entonces ya se nos ha dado mucho. Y es como los ejercicios. Los ejercicios, si no lo hacemos cada año, si no rezamos cada año, cada día, ¿dónde está la fuerza de la vida? ¿Dónde está la energía de la vida? Entonces, algo profundo yo ya he experimentado, que ya yo comparto una convicción y no meramente una idea, ¿no? Y lo que me cambia son las convicciones. ¿Está? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Tenemos, ¿cuántos? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No, 10 es mucho. Alejandra, Y para 10 minuticos. 10 minutos. ¿Ok? Es personal y después compartimos en forma general unos cuantos, ¿no? Pero la idea es que todos escriban. Es tu expectativa. Eso es el punto de partida de este módulo, ¿ya? Así se comprendió, ¿no? Creo que es fácil. Ahí están las preguntas de acuerdo a los Sí, colores. sí.
Si alguien va terminando, puede ir compartiendo, ¿no? Pero con paz, todavía falta. Igual pueden ir alzando su manito si ya tienen la respuesta a la primera pregunta y vamos empezando con ello. Vamos por semáforo. Con el rojo. Sí. Ana Karina. Ay, Ana Karina alza la manito. no sé si vaya a interrumpir si se están inspirando en la escritura. Precisamente, bueno, ¿qué quisiera vivir en este módulo? Pues quisiera vivir un poquito más de espiritualidad ignaciana, quisiera conocer un poquito más acerca de Ignacio y precisamente lo que me cuesta más trabajo de manera particular es a veces como expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Yo veo que muchas personas cuando ya tienen tiempo empiezan como a expresarse de manera más fluida y a expresar más cosas. Yo a veces como que siento que soy muy escueta cuando platico lo que siento o lo que pienso. Eso es lo que más me cuesta trabajo de manera particular. Muchísimas gracias. Ya. ¿Podría yo reformular esa inquietud en el sentido, me corrige si acierto o no, o si ayuda más que acierto, es cómo superar el miedo a compartir cosas íntimas? Porque en el fondo es la intimidad de Dios con nosotros. Correcto, muchas gracias. Seguimos con Andrea. Andrea Flores. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, en relación a lo que me gustaría vivir en este módulo, es que me gustaría comprender y seguir el proceso para vivir la espiritualidad de la comunidad a la que pertenezco. De alguna manera me gustaría poder seguir alguno de los pasos de San Ignacio de Loyola y en este sentido acercarme a una experiencia muy significativa que me haga vivir justo esto que le movilizó, que transformó su vida. ¿Qué deseo conocer o experimentar a modo expectativa? Quiero vivir el Magis. Lo escucho continuamente, pero hoy por hoy no sé si ya lo he vivido, entonces me gustaría pues encontrar o reconocer esos indicios para saber que estoy en el Magis. Y finalmente pues una experiencia de espiritualidad ignaciana que quisiera compartir es que recientemente hice mis ejercicios espirituales y disfruté mucho el acompañamiento del Padre Vivos. La verdad es que yo no los visualizaba de esta forma, fueron únicamente 7 días y esos 7 días me hice el compromiso de llevar a cabo un silencio y me parece que lo logré. Fue complicado, pero lo logré, entonces vengo muy sensibilizada y deseosa de seguir aperturando mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muy lindo tu semáforo verde. Ok, muchas gracias. Y el amarillo es típico, ¿no? Y tenemos toda la vida, no solo este curso. Pero en este curso debe estar planteado qué es y qué no es el Magis, porque lo entendemos mal, ¿ya? Y sobre todo es clave para nuestra propuesta como docentes, no solo como creyentes, sino qué queremos formar en los chicos, ¿ok? Entonces, muy interesante esa palabra. Y trato de comprender tu rojo, ¿ok? Es decir, ¿qué es lo que te cuesta eh, vivenciar, comprender, ¿no es cierto? Es lo que me faltó captar. Si me puedes formular en una frase más corta. Sí, muchas gracias. Me cuesta trabajo a veces identificar este momento, eh, pues que es transformador en mi vida, así como acercarse a los pasos de Ignacio de Loyola. Creo Ya, que de lo que he encontrado ha sido como de mucha fortaleza y a veces creo que es donde me pierdo. excelente, ya, muchas gracias. Bueno, ese es un planteo inicial que hacemos en este módulo 1, ¿ok? Es, bueno,
¿Qué es lo que le ayudó a convertirse a Ignacio Loyola? Pero no es una mera conversión, porque creó una escuela, creó un grupo maravilloso que impactó en sus amigos y impactó después en la iglesia y en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace que los hombres podamos tener impacto en la vida y en la sociedad? ¿Qué es lo que debo aprender? Entonces, el primer módulo hay unas pistas genial en el documento, sobre todo de la experiencia histórica de San Ignacio Loyola, el contexto que él supo leer y vivir. Eso es una pista y es una clave también del paradigma pedagógico ignaciano. Muchísimas gracias, si lo comprendí. Muy amable. ¿Alguien más? Sí, está Isa. Isa tiene la manito levantada. Isa, adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos. Pues yo quiero compartir mi semáforo rojo, a ver si puedo compartirlo. Siento que yo vivo con prisa, mucha prisa, casi casi turbo, todo mi día, todas mis tareas, cuando lo que comparto en la escuela, cuando manejo, cuando llego a casa. Entonces, yo deseo conocer y experimentar y que me posibilite pues hacer una pausa, ¿no? A lo mejor un freno en mi vida que me permita pensar de adentro, ¿no? Interiorizar qué qué es lo que hago, qué es lo que quiero, cómo vivo, por quién vivo, cosas así, ¿no? Eh, Amarillo, pues, ¿qué deseo conocer? Pues está muy relacionada también con lo mismo, como adquirir esas habilidades más que el concepto como tal o concepto literal o tener una teoría, sino aterrizarla a mi persona y poder, no sé, tomar decisiones con más luz, como pensar en el otro, eh, llevarlo a mis clases cuando yo converso con mis alumnos, también ponerme en el zapato de ellos, eh, no sé, ver el sentir de la otra persona y no nada más yo. Y en verde, pues qué experiencia ignaciana, pues yo puedo decir que tengo muy poca experiencia ignaciana. Por eso fue uno de los motivos que yo quise inscribirme a este curso, pero podría decir que lo que hago yo siempre es pensar positivamente, agradecer sobre todo, ver lo que tengo, tratar de escuchar, no sé, música, platicar con mis compañeros, pero siento que no tengo todavía esa oportunidad de vivir el espíritu ignaciano así a tal plenitud como yo veo o escucho al Padre o a otras personas que están aquí en el curso. Gracias. Muchísimas gracias, Isa. Tenemos toda la vida, no solo este módulo, por ese caso, es una aventura. Lo más difícil es lo primero, o sea, que no es tan difícil, sino que es cuestión de cuál va a ser mi actitud, mi astucia, mi fidelidad y mis ganas de servir. La clave de la espiritualidad ignaciana está en la acción, es una mística de servicio, ¿ya? Pero no es un servicio por mímesis, por imitación, por ideologías, sino por convicción, porque nos hemos sentido tocados por el Espíritu en una escuela de oración, escuela de discernimiento, en unos criterios, manejar las tensiones, saber administrar, gerenciar el buen espíritu, el mal espíritu para tomar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, este módulo es una de las cosas más ricas, es demasiado abundante, hacemos un planteo, por eso se les invita a profundizar en 2 o 3 claves, que ya vienen después las ideas fuerzas, pero es un modo muy rico y es un planteo. Y si ustedes han hecho ya ejercicios, si ustedes ya han tenido conversaciones y sobre todo logran tener un acompañante, tú vas trabajando lo que tú dices. La pausa ignaciana, para pensar en profundidad. La pausa ignaciana no es un simple examen de conciencia, es pensar en profundo, es respirar profundamente para descubrir el paso de Dios en el día a día. Es maravilloso, pero es un ejercicio. Aquí lo interesante es que hay muchas sugerencias de lectura, de trabajos personales, más que
trabajos comunitarios, ¿ya? Pues esos ejercicios, si no se hacen, no vamos a profundizar. Y si tú no le dedicas el espacio sagrado, tu tiempo no va a ser sagrado. Necesitas un espacio en tu casa, en el sitio donde vayas a hacer tus tareas, tus lecturas, en donde tú puedas experienciar y no solamente leer y comprender. ¿Ya? Muchísimas gracias. Y las otras son aventuras muy interesantes, no importa el tiempo, poco, mucho, porque siempre lo importante es que captes algo que te motive, que capte algo que te llame la atención, y eso uno lo va a seguir profundizando. Ya, el tema de la espiritualidad hay demasiado, pero la clave está en la primero, entender que nuestra espiritualidad es una mística de servicio. Ayudar a las almas era la palabra clave de San Ignacio para escribir los ejercicios espirituales. Muchísimas gracias. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo, podemos Bien, hacer uno más. tenemos que, ¿me están oyendo? Por favor, ¿me oyen? ¿Quién es Vilma? Sí, muy bien, claro y Sí, fuerte. bueno, muy bien. Estaba ahí, yo estoy sin red, estoy sin luz, con una tormenta eléctrica tremenda, pero me conecté aquí de una manera así como artesanal, pero aquí estoy. Estaba Marce Román, si quiere leemos lo de Marcela para ya terminar esta sesión y continuar con la otra parte de la sesión de hoy del foro. ¿Les parece? Entonces, Alejandra, léenos lo de Marcela. Claro que sí. Dice, dedicarme profundamente a interiorizar y sorprenderme de nuevos conocimientos, no dejándome atrapar por la rutina sin tiempos para la reflexión. Eso fue en lo que respecta al color rojo. Ahora continúo con amarillo. Me gustaría compartir en comunidad y aprender de las experiencias de otros. Y por último, en el color verde, dice, hoy platicaba con mis estudiantes sobre el principio y fundamento, y una chica compartió que quiere vivir una vida no centrada en sí misma, sino en encontrarse y crecer con los demás. A mí me parece interesante lo que dice Marce alrededor de la interiorización, o sea, y yo creo que el módulo te va a permitir eso, o sea, interiorizar y sorprenderte con algunas cosas, porque vamos a trabajar los principios ignacianos, ¿sí? Por ejemplo, eso que decía la compañera anterior del Magis, pero hay otros más que nos van a hacer entender de qué se trata vivir la espiritualidad en la cotidianidad, ¿no? O sea, no una espiritualidad de solamente ir al templo, ¿no? Sino la espiritualidad que sucede en la plaza de mercado, es decir, en la vida cotidiana en medio del ruido, en medio del trabajo. Entonces, me parece que vas a lograr eso, Marcel. Por otro lado, me parece que el verde, donde sitúas tú el principio y fundamento, y el módulo te va a ir llevando hacia eso que se constituye en el valor fundamental que guía la espiritualidad en la vida de una persona, ¿cierto? El principio y fundamento es como la base de todos los ejercicios espirituales y tiene que ver con un manual muy práctico para aprender a vivir la vida bien vivida, ¿cierto? Y para enderezar lo que San Ignacio llamaría las afecciones desordenadas, ¿no? Y vamos a ir comprendiendo de qué se trata eso. ¿Qué es eso de las afecciones desordenadas? ¿Es que el afecto está desordenado? No necesariamente, es que hay muchas cosas en la vida que no están funcionando adecuadamente y que se corren, digamos, del vértice sobre el cual se erige la vida espiritual y en qué sentido nosotros podemos ayudarnos con la mano de Dios a enderezar nuestra vida, a rectificar nuestras inconsistencias para hacerlo mejor y servir a los demás, ¿sí? Entonces creo que el diplomado les va a ir a ustedes aportando todos esos elementos. Le iba a pedir el favor a Alejandra que nos volviera a poner la presentación. Yo no la puedo poner porque no me da la red para eso. Y vamos a continuar con esta parte de los objetivos del programa del módulo 1, que ya le va a explicar a ustedes el padre Fabricio. Adelante. Siguiente. Eso. El propósito del módulo 1. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes en su expectativa lo han formulado también. La comprensión. Pero ojo con el concepto de comprensión, les comparto cómo lo entiendo y cómo la filosofía nos ha ayudado. Comprender no es captar la esencia de una idea, ¿ok? Comprender es encontrar una revelación, un insight, ¿ya?
Entonces, y tú comprendes algo cuando lo recreas, cuando te apropias, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos. No queremos transmitir ideas y conceptos, sino una experiencia reflexionada, ¿ok? Esta experiencia es la segunda palabra clave desde la espiritualidad y la biografía de San Ignacio Loyola. O sea, lo interesante de esta vida. Dice un autor francés, Henri Bergson, citado por el padre Joseph Rambla, un jesuita catalán, 95 años y sigue escribiendo sobre espiritualidad ignaciana. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Es la vida de San Ignacio didácticamente estructurada, ¿ok? Entonces, la espiritualidad ignaciana, ¿qué es? Es aprender a dar los soportes de tu vida, aprender a vivir desde lo más hondo de ti mismo, ¿ok? Entonces, esos son los conceptos importantes de este módulo, comprensión y experiencia. No estamos transmitiendo meras ideas, ¿ya? Siguiente. Entonces, aquí, ¿de qué manera hacemos la apertura a Dios? Y viene una serie de conceptos que si tratamos de comprender y vivir todos al mismo tiempo, en tan poco tiempo que este módulo, no vamos verdaderamente a entender nada ni vivir nada y nos podemos desesperar. Por eso es importante que tú vayas sintiendo. La espiritualidad ignaciana es descubrir qué es lo que sientes, qué es lo que te mueve, ¿ok? Y cuando tú tienes gusto en algo, ahí detente y ahí profundiza. O cuando tú estás molesto o en algo, ahí detente. Ahí hay algo interesante que te puede revelar un insight. Entonces, en ese sentido, el discernimiento es una de las palabras claves. Pero el discernimiento no es un ejercicio, no es una técnica para tomar decisiones. El discernimiento, el padre Tony Catalá, el padre Rembrandt, el padre Darío Moyá, tantos jesuitas y sobre todo el padre Arturo Sosa en los discursos de educación que ha dado a las universidades, yo lo sigo mucho por el trabajo en la universidad, nos dice últimamente, el discurso de Boston es maravilloso, el discernimiento es la apertura a la novedad de Dios, ¿ok? Nosotros entramos en pedagogía innovadora no por un esnovismo, no por una moda, no porque hay que usar y aprender tecnología, que es lo que va a traer las innovaciones disruptivas, sino porque queremos descubrir qué es lo que hoy necesita nuestra gente, pero nosotros entramos por discernimiento. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué es lo que nos hace más humanos en el uso de la tecnología? Entonces, es interesante, ese discurso es interesante, pero ahí lo más bonito es ¿qué es el discernimiento? Es la apertura a la novedad de Dios. Y ese es el cristianismo, una buena noticia constante, pero yo tengo que revelar, yo no repito una tradición, yo no repito unos conceptos porque cada día tiene su novedad. Entonces el discernimiento es una palabra clave. Entonces el discernimiento se convierte, en palabras de Tony Catalá, otro gran sacerdote jesuita, ya murió, maestro mío, decía, el discernimiento no es una técnica, es un estilo de vida. Mi estilo es pensar en profundo, sentir y gustar para tomar la mejor decisión, ¿ok? Esa es una de las palabras clave que debemos tener claro, pero no es cualquier decisión, es del Espíritu, ¿ya? Del Espíritu de Dios. La siguiente. Entonces, ¿de qué se trata? Ir a lo más lejos, llegando a lo más alto. Aquí yo siempre, en esta frase, siempre tengo presente a San Francisco Javier, ¿ok? Aprender a mirar lejos, no solo de Europa, Portugal, la India, sino Japón y la China. ¿Y a dónde lo llevo? A volar alto, a la santidad. Pero lo que me lleva es mi mirada profunda y lo que mi corazón va sintiendo y anhelando. Entonces los ejercicios nos invitan a mirar lejos, a mirar en profundidad, a mirar desde lo más íntimo mío, pero voy a descubrir lo superior, lo supremo mío. Ese es el misterio de la vida, ese es el misterio de la fe, ese es el misterio de la espiritualidad. Los ejercicios, la espiritualidad me ubica en con qué Dios me relaciono, ¿ok? Un Dios vivo, un Dios que siempre es novedoso, un Dios que siempre me invita a algo más, ¿ok? Pero también me revela quién soy yo y de qué soy capaz. O me quedo con mis miedos o me atrevo a ser audaz. La audacia de lo imposible que nos decía el padre Arturo Sosa cuando asumió, la compañía de Jesús. ¿A qué te está invitando a gobernar la compañía en este momento?
hacer posible lo imposible gracias a la audacia de la fe, nuestra audacia apostólica. Y hoy, para quienes estamos en educación, estamos en procesos de innovación, estamos en inteligencia artificial, si no somos audaces, no vamos a ser educadores. Entonces, eso te va a llevar a tener claro cuáles son tus actitudes, cuáles son tus opciones que debes tomar en estos momentos gracias a esta espiritualidad que te invita a ir a lo más lejos, mirar lejos, pero volar alto. ¿Ok? Y ese es el Magic. Entonces, no el mucho saber arte y satisface al alma, sino el sentir y gustar internamente. Eso hoy en día es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo ordenamos? Ya decíamos, citando a Henry Bergson, que los ejercicios espirituales son la vida estructurada de San Ignacio didácticamente. Hay unos itinerarios de aprendizaje, hay unos hitos, pero esos hitos pedagógicamente se revelan en procesos que cada palabrita es una riqueza, es un manantial, es una palabra generadora, usando a Paulo Freire, generadora de un montón de acciones. Estas palabras clave son el concepto, experiencia, discernimiento y el Magic. Y esto va a generar una serie de procesos. Yo cuando estoy con mis alumnos, ¿qué experiencia de lo que quiero enseñarle, de lo que quiero contagiar, de lo que quiero que aprenda genero? Es el aprender haciendo lo que va a hacer que los chicos aprendan. Entonces, ese hacer es una experiencia. La espiritualidad es de experiencia, es la experiencia reflexionada la que nos hace crecer. Pero yo tengo que discernir, entonces, ¿ya me quedo donde estoy? ¿Esto es lo mejor para mí en este momento o hay algo más que Dios me pide en este momento, que mis chicos me piden en este momento, que mi colegio me pide y que yo deseo y que yo puedo aportar? Yo tengo que discernir hasta dónde puedo llegar, qué es lo que en este contexto de tantos cambios, de tantos desafíos, de tantos problemas yo puedo aportar, ¿ya? Y en eso, como decía Vilma hace un rato, las dificultades contextuales de nuestro siglo, lleno de tanta violencia, de tanta guerra, eran lo mismo en el siglo XVI, variando los contextos y las proporciones, y era lo mismo en el siglo I. La espiritualidad es para saber vivir en medio de tanta incertidumbre, de tanta ambigüedad, de tanta maldad. Los envío en medio como ovejas en medio de lobos, ¿ok? No cortes el trigo de la cizaña porque puedes hacer daño al trigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que discernir? ¿Qué es lo que tengo que experimentar para poder dar una respuesta adecuada a los problemas de hoy? Y entonces el Magic es la clave. El más humano, la excelencia humana en los documentos pedagógicos de la compañía es el hombre y mujer que sabe servir, que sabe bajarse. Nuestra sociedad, en cambio, mira el Magic cuantitativamente. El que más título tiene, el que más escala en la vida, el que mejor sueldo tiene, pero no el que más se compromete con los pobres, con los que sufren, con los chicos más necesitados. Son las palabras clave que generan procesos. Cada cual debe seguir su proceso de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus emociones. Estas son las palabras, por eso la pedagogía ignaciana viene de la espiritualidad ignaciana, porque nos da modo y orden al montón de cosas y desafíos que en la vida tenemos y debemos comenzar por algo bien concreto que me ayude a entender que el todo es mayor que la parte, pero en cada parte está el todo. En mi vida pequeña, en mi vida cotidiana, yo llevo a Dios y yo transparento a Dios. Esa es la espiritualidad ignaciana. Next. Entonces, comprendidos los contenidos, hacemos la conexión pedagógica, el para qué hacemos oración y el para qué educamos, que es lo que he tratado de explicar. ¿Vilma? Si alguien dice, padre, no, usted está muy idealista, conteste, puede reaccionar, por favor. Esto es lo del módulo 1 en términos generales. Y esto es el itinerario de aprendizaje que tiene las guías. No sé si está Vilma. Creo que no. Vilma. No, no está. Aquí estoy, Ah, sí está. aquí estoy. Ya. Me desconecto y me conecto. Me avisan si me desconecto, sigue el padre. Bueno, entonces Ok. yo no estoy viendo la diapositiva. ¿De qué La manera podemos diapositiva dice, ¿cómo dices?
¿De qué manera podemos vivir esta experiencia del módulo de espiritualidad ignaciana? Comprender a Ignacio en la Ok, época, o sea, bueno, mira, los itinerarios de el, aprendizaje. sí, bueno, en la diapositiva anterior había unos zapatos, ¿no? Con unas flores. Y yo Ajá, quisiera referirme a que esto es un camino, ¿no? A que esto es un camino y que los contenidos que vamos a ir viviendo en este camino que es la espiritualidad, vamos a ir a través de ese camino comprendiendo, usando y haciendo posible que la oración, la vida cotidiana y la educación vayan teniendo una convergencia, una suerte de convergencia. Y me parece importante aludir a esto porque nos vamos a ir dando cuenta que la espiritualidad no está por fuera, no está por fuera del mundo interior humano. Y creo que esto es un valor fundamental para, pues, para comprender de qué se trata la espiritualidad ignaciana. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que podemos vivir la experiencia de la espiritualidad ignaciana comprendiendo, en primer lugar, la época de San Ignacio, ¿no? O sea, cómo este hombre que estaba inscrito en el siglo XVI, ¿cierto? Tiene una experiencia de Dios particular, pero esa experiencia de Dios que es particular, hoy la podemos contemporaneizar. Y hay un video precioso de José María Rodríguez Olaizola, que es un jesuita español, que vamos a poder ver y que nos dice un poco cuál sería el lenguaje ignaciano hoy en el siglo XXI. O sea, si San Ignacio de Loyola nos hablara hoy a nosotros, ¿qué nos diría? ¿Y cuál sería la clave de lectura para entender la espiritualidad? Es un video precioso que nos va a dar muchos elementos nuevos que hay que, yo creo que verlo tomando nota, porque habla muy rápido, para lograr traducir aquello que más nos hace resonancia a nuestra propia historia espiritual, ¿cierto? Y hay un segundo elemento, es que cuando uno comprende la visión de este hombre, San Ignacio, en su época, y la trae a la realidad del presente, pues se le amplía a uno la mirada de su propia época, la de esta, que tiene unos desafíos, que tiene unos retos, pero que también se une a la experiencia propia que nosotros tenemos de oración, o sea, cómo nosotros oramos, cómo nosotros contemplamos, cómo nosotros estamos viendo a Dios desde ese otro con mayúscula que está ahí a puertas de nuestra propia vida y que queremos descubrir, o sea, como una realidad que nos va a ofrecer una novedad. Y cuando decimos que esa realidad nos va a ofrecer novedad, es porque Dios siempre nos da claves nuevas de lectura. Y por eso es importante la espiritualidad, porque la espiritualidad nos conecta con nuestro mundo interior y ese mundo interior nos da elementos para comprender la palabra de un Dios que nos habita por dentro y que nos da claves nuevas para saber cómo situarnos a nosotros mismos, pero también situarnos en el mundo. Yo creo que este segundo elemento va a ser uno de los más valiosos que les quisiera pedir que ustedes tuvieran en cuenta, y es cómo relacionar la vida de ese santo, de San Ignacio, que fue un peregrino, que siempre estuvo caminando, que siempre estaba perplejo, que siempre quería descubrir cuál era la voluntad de Dios en su vida, pero que nos pudiera decir a nosotros hoy, oiga, ¿por dónde es que yo tengo que hacer esto? ¿Sí? ¿Por dónde es que yo, Padre Fabricio, Alejandra, Mauro que está aquí, Leopoldo, José Pablo, Gildardo, Maru, Andrea, todos los que estamos aquí, cómo yo en lo particular puedo vivir la experiencia de Dios, cómo la puedo traducir, cómo la puedo comprender para entender desde esa interioridad mía qué puedo hacer en este mundo que me tocó vivir, ¿cierto? Y hay un tercer elemento que es experimentar profundamente en esa experiencia de Dios, su presencia. Y su presencia aparece en primer lugar en la conciencia. El pórtico de la conciencia aparentemente pues es muy sencillo y uno diría, bueno, todos somos conscientes, pero resulta que la conciencia de la inhabitación de Dios en cada uno de nosotros comporta una experiencia muy particular. Y muy bien lo dice Carlos Vallés,
cuando se refiere a que nosotros normalmente cerramos la puerta de la espiritualidad. No la tenemos abierta porque no dejamos a Dios ser Dios. Le cerramos el pórtico, la entrada a esa conexión que nos hace posibles tener conciencia de Él, y eso lo podemos lograr cuando lo sentimos, lo gustamos internamente, y al sentirlo y gustarlo internamente, como que Él mismo nos va diciendo cómo obrar, cómo hacer, cómo entender, qué clave de lectura tiene esta vida que nos ha tocado vivir. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, y esta pregunta que está aquí, ¿de qué manera podemos vivir esta experiencia, esta espiritualidad ignaciana en este módulo? Yo les diría, miren, qué bueno sería que nosotros pudiéramos en la perplejidad que supone el mundo espiritual, que no es una perplejidad del miedo, del asombro que nos lleva a lo negativo, sino es una perplejidad del descubrimiento, es una perplejidad de la admiración. Sí, ¿no? Creo que la perdimos. Ahí volví. Dios mío, Volvió. no, ustedes no se imaginan, en medio del diluvio estoy yo aquí en una sala sin nada de luz, que la de este computador y un poquitico de red que tiene mi teléfono. Bueno, entonces les decía, yo quisiera redondear esta última idea, que es entender la experiencia, esa conciencia profunda de Dios, abriéndose de la conciencia, porque a veces nosotros nos asomamos a la espiritualidad desde la exterioridad. Y la exterioridad es cuando hacemos cosas como pues ir a misa, servir a los demás, hacer una obra de bien, pero eso no lo estamos haciendo desde la interioridad, desde la autenticidad de una interioridad, de un mundo interior que nos hace estar perplejos descubriendo esa clave. Vamos a ir descubriendo de qué se trata conectar lo que dice el padre Fabricio ahora, que es fundamental, que la espiritualidad se vive en la acción. Él nos dijo al principio de eso, se vive en la acción. Pero la acción no es posible revelarse si no hay un mundo interior que nos dé consistencia para poder revelar eso que necesitamos llevar a la acción. Es decir, una acción sin la revelación de Dios por dentro de nosotros se constituye en algo inauténtico, o sea, en algo que no va a servir para entender de qué se trata vivir un proyecto espiritual que va a llevarnos a algo muy importante, y es a construir nuestra misión en la vida, a entender de qué se trata nuestra misión. Bueno, a los 18, cuando yo salí del colegio, y hablamos del proyecto de vida. El proyecto de vida es algo más profundo. El proyecto de vida es aquello que le da consistencia a nuestro ser, a nuestro actuar en este mundo. Y es esto que yo vivo, esto que yo hago, esto que yo trabajo aquí en esta institución, le da sentido a mi vida. Yo siento que aquí me estoy realizando, yo siento que aquí estoy aportando lo mejor de mí. Y si la respuesta es sí, quiere decir que usted está dejándose descubrir por ese Dios vivo que inhabita su ser interno y que lo hace que usted se traduzca hacia afuera de una manera auténtica, y los demás lo van a ver de esa manera. ¿Eso qué quiere decir? Que la espiritualidad es una espiritualidad que se transparenta. La espiritualidad no es de la sombra, no es de las cortinas de humo. La espiritualidad se traduce en una experiencia de transparencia. Dios se transparenta a través de las palabras que usted dice, de las acciones que usted realiza, de las cosas que usted hace por los demás, de la forma como usted se comunica, como usted vive la vida. Allí está traducida su experiencia espiritual. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo con las claves de lectura que nos da el módulo 1. Sigamos, Alejandra. Bien, ¿de qué manera entonces podremos vivir esta experiencia de la espiritualidad? Y continuamos con un paso cuarto: experimentando activamente la inspiración de Dios, ¿sí? O sea, el camino ignaciano no es un camino de ipso facto, ¿no? No es un camino instantáneo, es un camino. Por eso los zapatos que le mostrábamos allá en esa diapositiva, es un camino que puede tener flores o puede tener barro, ¿no? Pero si nosotros vivimos el camino como debe ser,
no el camino de Ignacio, porque no podemos emular lo que no podemos emular, pero Ignacio nos muestra su camino, el camino ignaciano que fue Loyola, Manresa, Jerusalén, París y Roma. ¿Y qué significó ese camino? ¿Qué significó para él ser peregrino? ¿Qué significó para él ir entendiendo y comprendiendo las claves que Dios le iba dando para ir logrando gestar eso que nos decía el padre Fabricio, de lograr una comunidad de hermanos que juntos como apóstoles vivieron una misión de evangelizar, ¿cierto? Y de fundar en la educación imagínate, como la educación como un instrumento apostólico para salvar a las almas, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos vivir ese camino propio? Y que usted puede decir, ah, es que mi camino ha tenido piedras, ha tenido tropiezos. Buenísimo, él también vivió camino pedregoso, él también tuvo su bala de cañón, él también tuvo impedimentos con la misma iglesia, con la Inquisición, tuvo los conflictos epocales que le correspondieron en ese siglo XVI, un siglo saturado de contradicciones, donde estaba la reforma, la contrarreforma, y a San Ignacio le tocó durísimo. ¿Sí? Le tocó muy duro. Entonces él también vivió un camino pedregoso, pero aún así nunca perdió la meta hacia donde él quería llegar, ¿verdad? Bueno, ese es un elemento fundamental para que nosotros contrastemos con lo propio. El quinto es cómo podemos vivir a la ignaciana. A mí ese me encanta, porque es cómo saboreamos la riqueza de esa sabiduría que porta la espiritualidad ignaciana, que tiene tantos elementos, tantas aristas, tantas variantes para nosotros comprender claves y claves y claves sobre cómo aprender a vivir la vida, cómo decidir, ¿sí? Cómo salvar nuestra alma, cómo ser mejores personas, cómo enderezar el camino en medio de situaciones difíciles, cómo ordenar nuestras afecciones, cómo lograr redimir aquello que no está bien, cómo lograr compensar, cómo lograr construir desde lo que no tenemos, ¿cierto? ¿Qué haré en mi vida personal para ser mejor y qué haré en mi misión educativa para ser mejor? Y cuando decimos para ser mejor es vivir a la ignaciana, o sea, vivir con las claves de lectura que da este hombre, este santo, que nos ayuda a vivir una vida bien vivida y que tenemos todas las herramientas para lograrlo y que a veces las dejamos a un lado, no las vemos, no las reconocemos y por tanto en esa ignorancia de esas claves de lectura, pues vivimos dando tumbos, ¿cierto? Vivimos en la oscuridad, vivimos en nuestra propia sombra. Y al final vamos a mirar cómo podemos recapitular todo esto aprendido, es decir, cómo podemos ir transformando nuestra vida a partir de todo lo que el módulo nos aporta. Entonces, fíjense, les he tratado de explicar los capítulos que tiene el módulo primero al estilo de cómo sería una experiencia espiritual. ¿Sí ven? No lo expliqué. El módulo 1 tiene el capítulo 1 que se trata de esto, esto y aquello. El número 2 que se trata de esto. El número 3 que es la experiencia activa y la inspiración de Dios. Y vamos a ver el camino ignaciano. El 4 que es vivir a la ignacianidad. No, se los he puesto para que ustedes lo vivan como si ustedes mismos fueran los que llevaran, ¿sí?, el propio bastión de lo que es construir un mundo espiritual a la ignaciana, ¿sí? Y quiero invitarlos a que lo vivamos bien. Miren, yo les digo como laica, el padre Fabricio pues es jesuita, ¿no? Pero yo como laica les digo, la espiritualidad ignaciana es ni siquiera puedo decir una herramienta, es una vivencia maravillosa para aprender a vivir la vida, para enderezar la vida, para entender de qué se trata nuestra misión, para vivir con autenticidad, para ser coherentes en la vida, ¿sí? Que lo que nosotros somos internamente, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos esté en una coherencia vital que se pueda traducir en esa transparencia de Dios hacia afuera. Ojalá que logremos vivir esto en este módulo y que logremos conectar con lo propio, ¿no? Que no sea un módulo de aprender elementos de la espiritualidad ignaciana y los pueda recitar, no, sino que estos elementos de la espiritualidad ignaciana, cómo se traducen en mí mismo como persona, cómo los estoy viviendo, cómo me están ayudando, qué me están ofreciendo para yo poder desarrollar mucho mejor mi misión desde unos lentes ignacianos que me permitan vivir a la ignacianidad. Bueno, sigamos.
Sigamos, Alejandra. Ya La tienen misma los que yo hice. documentos, la guía de Listo, entonces aprendizaje. muy bien. Muy bien, tenemos la guía de aprendizaje. Yo no sé, Alejandra, si les muestras un poquito la guía de aprendizaje y pasamos a las inquietudes de la plataforma, aprovechando que ellos ya estuvieron, pues, cacharreando, como decimos aquí en Colombia, entrando a la plataforma, escribiendo, qué dudas, qué tienen, porque ya esta semana empezamos el primer trabajo personal, hay que montarlo en la plataforma y hay que saber eso cómo se hace. Entonces, vamos a recordar un poquito la guía para saber qué sigue ahora en el proceso. Listo, ya la comparto. Bueno, aquí ya está la guía de aprendizaje. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, sí se ve. Vale. Igual si ya la han podido revisar en la plataforma, la pueden descargar así como documento o verlo en línea. El día de mañana inicia la primera unidad de aprendizaje, que es activando mis propias ideas sobre la vida de San Ignacio y la espiritualidad ignaciana. En esta primera unidad de aprendizaje, ustedes tienen dos lecturas por realizar, que es acá las que pueden ver en esta parte de las actividades. Una es la ubicación histórica de Ignacio de Loyola por Iván Restrepo y la siguiente es una lectura de Fabio Villegas, las cuales se encuentran en las lecturas de apoyo o en las actividades personales que ya les muestro en la plataforma cómo pueden acceder a ellas. Y finalmente tienen un ejercicio o una actividad personal, la cual no se debe entregar en plataforma, pero sí es muy importante que la realicen, que es un ejercicio de contraste entre las dos situaciones epocales y en las cuales ustedes deben sacar sus propias conclusiones. Aprovecho y les muestro, ya que la primera unidad de aprendizaje pues es muy corta, literal es un día, pero ya el hito 2 empezaría el miércoles 24. Si se fijan, va desde el miércoles 24 hasta el martes 30 de septiembre, es decir, hasta la próxima semana. Aquí ustedes ya van a entregar su primer trabajo en plataforma. Ese primer trabajo es de forma individual. De igual forma, tienen que realizar dos lecturas, si no me equivoco, que ya se las muestro en plataforma. Y a continuación les voy a explicar cómo pueden entregar este trabajo desde el foro asincrónico, que es la herramienta que se les solicita aquí para entregar. Aquí como un avisito parroquial. Digamos, en este momento ya está activo el hito 1 y el hito 2, teniendo en cuenta pues que la primera unidad de aprendizaje es solamente de un día, pero el hito 3 empieza hasta el miércoles 1 de octubre. Es decir, que hasta ese día será visible para los estudiantes. Entonces, para que pues también lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en el caso del trabajo individual, que es para entregar el martes 30 de septiembre, quiere decir que la fecha o el plazo máximo para entregar es ese día. Posterior a esa fecha, la plataforma se cierra y ustedes ya no van a poder subir su trabajo. Sí van a poder visualizar los trabajos de otros compañeros, ya que es un foro asincrónico, pero ya no van a poder entregar un trabajo después de esta fecha. Entonces voy a compartir ahora pantalla para que puedan ver la plataforma y les pueda explicar ese paso a paso. Y bueno, aquí ya estoy desde un perfil de estudiante. Aquí en noticias lo que van a encontrar desde el día de hoy, pero se va a enviar a sus correos a partir de mañana, es un recordatorio de actividades por unidad de aprendizaje para que ustedes tengan claro y tengan en cuenta cuáles son las actividades o ejercicios que deben de realizar en la semana o en el periodo de duración de cada hito. Me voy a... Perdón, Dígame.
Sí, Vilma. Alejandra, ahí es importantísimo que tanto en la plataforma como en sus correos electrónicos van a recibir estos recordatorios, estos anuncios. Por ejemplo, yo les mandé hoy un saludo, yo me imagino que lo recibieron en sus correos, ¿cierto? Es importante que lo puedan ver en las dos partes, ¿no? Pues si lo vieron en el correo, pues ya no hay necesidad pero si usted abre la plataforma, ahí se va a encontrar con ese anuncio también. Sí, y ahora gracias por el aviso, Vilma. Recuerden, los que no estuvieron en el encuentro anterior, yo les mencionaba a ustedes algo importante sobre las notificaciones. Se los voy a recordar porque si no tienen activas las notificaciones al correo, no les van a llegar los avisos, a no ser que nosotros directamente enviemos un correo electrónico a sus emails. Entonces, usted se va aquí donde dice su nombre, le va a dar clic a notificaciones y va a aparecer las notificaciones instantáneas y aparece una casillita que si, por ejemplo, usted quiere que le aparezca las calificaciones que ha obtenido, entonces usted le hace clic acá. Más abajo hay una parte de noticias. Usted le puede activar lo que usted desea que a usted se le notifique en el correo electrónico. Obviamente es la sugerencia que dice Vilma, que es muy importante que a ustedes esto les llegue a sus correos y no solo a la plataforma de noticias, pues para que ustedes estén al tanto. Entonces, por favor, recuerden activar las notificaciones desde su perfil y aquí en esta opción. Ahora me voy a ir a contenido. Entonces, bueno, acá está activo lo que es el módulo uno. Aquí van a encontrar como primera opción la guía de aprendizaje. Ustedes la pueden imprimir, la pueden descargar o en su defecto la pueden ver como texto en línea. Este es el documento que les estaba mostrando hace un momento. Más adelante tienen pues la presentación de PowerPoint que se les presentó el día de hoy. Ya encuentran lo que es el propósito del módulo y el documento completo del módulo uno, el cual hace parte de una de las actividades de la primera unidad de aprendizaje, que es pegarle la leidita a este documento. Aquí ustedes van a encontrar tanto el propósito como la explicación de cada una de las unidades de aprendizaje. Espera, me guardo esto. Aquí más abajo ya empieza a enumerarse por hito. Por ejemplo, acá está el primero y aparece todo como texto. Sin embargo, para que sea un poco más fácil pues, de asimilar, yo lo que hago es que acá en el hito uno les divido las actividades según lo que tengan que hacer. Entonces, aparece la actividad personal. Aquí aparece solamente dividido en el hito uno en lo que respecta al hito uno en cuanto al documento completo con todas las lecturas. Por ejemplo, si en la actividad personal uno ustedes deben de realizar alguna lectura, usted le da clic y lo va a redirigir a esa lectura. En caso de que haya algún problema para visualizar el texto, lo puede encontrar en una carpeta que se llama lecturas de apoyo, que ya en un momento se las muestro. Entonces, por ejemplo, acá hay el link los redirige de una vez a la lectura que necesita. Entonces ya acá vuelvo al módulo uno y van a encontrar todas las actividades por separado para que las puedan realizar y sean un poquito más sencillas. El último punto, que es el ejercicio de contraste, que es el que no deben de entregar a la plataforma, también lo encuentran de esta manera. Y me quiero ir para el hito 2, que es en el que ustedes deben hacer su primera entrega. Entonces aparece exactamente lo mismo. La parte del documento completo solamente con la unidad de aprendizaje número 2 y aparece su primera tarea, la tarea uno, la cual se entrega a más tardar, acá aparece la fecha, el 30 de septiembre. Importante aquí, aparece
este título en azul que dice tarea 1, módulo 1. Ahí usted debe de darle clic. Usted le da clic, baja y le da clic en comenzar una cadena nueva. Usted acá le pone su asunto, digamos que vamos a poner tarea 1. Si usted le queda más sencillo, yo lo haría así. Yo copiaría y pegaría este cuadro en un Word, por ejemplo. Y usted acá puede cargar su documento de Word y hacer la entrega. Puede aquí poner su nombre si así lo desea. Igualmente, cuando usted entregue, va a aparecer su usuario y la fecha y hora de publicación. Finalmente le hace clic en publicar y ahí ya los tutores pues van a tener acceso a esto para que lo puedan revisar y evaluar. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, Todo ninguna. claro. Listo. No, señor. Entonces, Es pues muy esta es... importante, Ujú. perdóname, Alejandra, es muy importante que como es la primera tarea y hay que subirla en el momento en que no logren hacerlo, tengan alguna dificultad, inmediatamente pues se pueden contactar con Alejandra. Vamos a hacer un grupo, pero no sé si todavía ya tenemos todos los teléfonos para armar un grupo de WhatsApp para precisamente las inquietudes, ¿sí? No sé si Alejandra ya tiene los datos de todos o todavía Aún no no. tengo todos los datos, pero mañana en el transcurso de la mañana a sus correos les voy a enviar un enlace que dándole clic a él pueden irse uniendo al grupo de WhatsApp para que sea un poco más sencillo y más rápido. Entonces mañana en el transcurso de la mañana les llega, o si no es mañana, hoy en la noche les llega ese enlace para que al darle clic se puedan unir al grupo. Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? Sí, solo quiero rescatar la pregunta de Susana del chat que Ujú. dice que si el cierre de las actividades serán en horario de Colombia. Sí. Sí, digamos que el cierre de la plataforma en entrega de actividades es a las 11:59 de la noche, hora Colombia, porque pues es como la hora que me deja colocar la plataforma, entonces sí, para que lo tengan en cuenta. Gracias. Vale, y me voy a un momento a salir del perfil de estudiante, ya que ustedes en la unidad de aprendizaje 3 van a tener una entrega grupal. De pronto me estoy adelantando, pero igual esto yo les voy a subir como un videito para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, me gustaría explicárselos de una vez. Cuando son tareas grupales, solamente un integrante del equipo debe de entregar. ¿Listo? No lo deben de subir todos, solamente uno. Los Usualmente. grupos, Ujú. los hagamos esta semana, los grupos, para que en los grupos quién sube los trabajos, que esa persona se encargue de subir el trabajo, porque sí debe ser una sola persona para evitar que el trabajo se envíe dos, tres y cuatro veces. Bueno, Sí, exacto. Entonces, bueno, digamos que esta es la segunda tarea que ustedes van a entregar. Esto es hasta la unidad de aprendizaje 3, es decir, todavía falta tiempito, pero sí me gustaría como mencionarles, igual acá yo les suelo colocar a ustedes la nota de que solamente una persona entrega. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, lo que me preguntaban de la hora. La fecha de vencimiento en este caso es el 4 de octubre a las 11:59 de la noche, hora Colombia. Posterior a ello ya no se puede enviar. Entonces sí, para que pues lo tengan en cuenta, igual eso lo pueden ver en la guía de aprendizaje. La entrega de tareas en buzón, hay un videito que yo le subí, que está, si no me equivoco, acá en el módulo introductorio. Acá en videos tutoriales hay un instructivo de cómo subir esa tarea y las siguientes tareas que tengan en buzón. Realmente es algo muy sencillo, entonces acá está ese instructivo para que lo puedan tener en cuenta cuando lo necesiten. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. y hay una persona que está preguntando que de cuántas personas son los grupos. Los grupos pueden ser de tres, cuatro personas, incluso cinco, o sea, dependiendo del colegio. Por eso yo necesitaba la lista con los colegios para saber cómo se organizan, porque, por ejemplo, pueden ser deluxe, que haya varios, pero
puede ser que unos estén en primaria, otros en bachillerato, estén en sectores distintos. Entonces, es muy importante, Alejandra, que tú coordines con las personas Ujú. cómo ellos quieren organizar sus grupos, ellos mismos, porque ellos son los que saben si están cerca o más lejos. Los que están solos, por ejemplo, que la chica de Cali, ¿te acuerdas? Ella Sí, se puede hacer con los de Bogotá. Hay tres personas de San Bartolomé la Merced que pueden estar en grupo con la persona de Cali que está sola. ok. Ok, vale, listo. Entonces ahí me queda pendiente la cuestión de los grupos. Ahí está preguntando Mau que por dónde comparten la lista de nombres y equipos. ¿Al correo tuyo? Sí, al correo mío, por favor, acá igual se los escribo. De igual forma yo les envío un correíto a todos para que con ese correo me lo respondan y así podamos saber cuáles son sus conformaciones de grupo. Ahí ya se los envié por el chat para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ahí está, soporte.tecnico.javeriana@gmail.com. Importante anotar este correo para todo lo que se requiera de soporte técnico con Alejandra. Ahí también creo que tú les pasaste los correos del padre Fabricio y mío, ¿no? Para cualquier cosa que se necesite ya extemporánea, pero por la plataforma podemos hablar muchas cosas. Sí, 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 señora. Bueno, aprovechemos si tienen alguna pregunta adicional sobre el trabajo esta semana. Si podemos irles entregando el módulo completo, Alejandra, si se puede mejor, para no estar tan encima, ir abriendo Ah, se les dejó los visible. hitos. Listo, claro que sí. Sí, yo creo que Hoy se los puedo dejar visible darles porque ya está visible. listo. Sí, para que lo puedan ir viendo. Y ustedes saben que el módulo no se debe ver la misma semana completo todo. Tenemos 3 semanas para organizarnos con respecto al módulo. Entonces, los hitos son con base en las fechas que están en la guía de aprendizaje. Entonces, no se vayan a adelantar innecesariamente. Pero a mí sí me parece bueno porque hay algunas personas que, por ejemplo, en una semana pueden trabajar más que en la siguiente semana. Entonces pueden ir adelantando lecturas, videos, ¿sí? Y eso les conviene para ir cuadrando sus agendas adecuadamente. Es muy importante que seamos cumplidos con todos. Bueno, entonces yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. José Pablo, ¿tenías una pregunta? No, todo bien, muchas gracias. Bueno, entonces aquí hay una última persona que está hablando, que dice, que se despide, que tengo compromiso hora de México. Me pongo al corriente. Bueno, muy bien, y muchas gracias a todos por haber asistido hoy tan puntualmente. Me excusan pues el problema que tuve aquí con la tormenta eléctrica, pero pues hay cosas que se salen de las manos, ¿verdad? Entonces, bueno, me excuso por eso, pero me alegra que hayamos podido tener todo. Bendiciones, se me cuidan. Muchas Hasta luego, que bendiciones, esté muy Padre Fabro. bien. Chao, hasta luego a todos y que Muchas nos vaya gracias. muy Muchas bien. gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.